Aquí me ves tan solo, pensando en el ayer, ardiéndome los ojos de tanto que lloré. Aquí me ves sentado, pensando en lo que fui. Estoy desesperado y tú llegas a mí. Quiero lo que tienes que ofrecerme, sé que es mucho. Yo sé bien que tú eres justo lo que busco. Tú quieres el amor, ven, lléname de ti. Tú quieres paz, tú quieres luz y todo lo que hablan de ti. Tú quieres mil respuestas a preguntas del pasado. Ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú quieres tantas cosas buenas. Tócame. Bueno, ¿cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Marcela Campo Díaz. Ok. Yo soy oriunda del municipio de Agua, Ujú. en realidad de la cabecera. Mi mamá es de aquí, de esta vereda. Mi papá sí es de la cabecera. A ver, yo negué la existencia de Dios durante aproximadamente unos 6 o 7 años. Y Negaste la existencia de Dios. sí, ¿Y por qué? ¿De dónde empezaste a sacar esas ideas? pues a mí toda la vida me ha gustado mucho leer. Ujú. Yo siempre he sido como muy ratón de biblioteca, Biblioteca. muy come libros. Me gustaba mucho la filosofía, pues me gusta mucho Ujú. la filosofía y todo eso, y empecé como a ver programas de estudio, Ujú. de análisis que han hecho con la ciencia y todo eso, y empecé a ver, por ejemplo, siempre creí que Jesús ha existido, pero lo veía desde la parte humana, del cuento de María Magdalena, de la posible descendencia de Jesús, lo Ujú. veía más como un gran político, una gran persona que hizo Ujú. mucho énfasis en la historia de la humanidad, pero no lo veía como lo que es. Oh, Dios. Siempre, sí, siempre busqué como la explicación lógica a las cosas y de hecho la encontraba, ¿ya? O sea, Ujú. yo sentía y pensaba que la fe es un bastón que la mayoría de personas necesita para, como para apoyarse y poder lograr las cosas, pero que en realidad somos nosotros los que las logramos, en eso pensaba. A ver, o sea, fue como muy poco a poco, ¿no? Que fui como avanzando en esa Ajá. teoría. Después tuve una relación, yo estaba en la universidad, estaba estudiando artes plásticas ¿En cuál universidad? en Bellas Artes. Ok. Estaba iniciando, me iba excelente, me iba muy bien, gracias a Dios. Ajá. y, pero ahí pues obviamente empezó más como a tener fundamento esa teoría que yo tenía, porque me encontré con gente también que pensaba lo Y es mismo. una universidad muy bohemia, Bellas Artes, mucho. Exactamente, es muy... Entonces, ahí empezó, yo participaba mucho en grupos juveniles, estaba en un grupo ambiental que se llamaba Pachamo Soca, y, y ahí conocí a un muchacho de Dagua, o sea, los grupos eran de Dagua, Ujú. a un muchacho que estudiaba en la Universidad Nacional en Bogotá, Cine y TV, una persona brillante, muy chévere y todo eso. Y empezamos como éramos como los líderes de aquellos grupos, entonces empezábamos a reunirnos y a hacer cosas. Y ahí empezó una relación amorosa. Yo tenía 16 años, eh, pero de un momento a otro empezó a envolverme y yo empecé a hacer todo lo que él me pidiera, sin ninguna explicación. Como nunca había sentido algo parecido, yo pensé que me había enamorado. Ujú. y, y entonces empezamos esa relación, pero como muy, sí, yo era como muy esclava.
Ajá. podríamos llamarlo así. Y bueno, se me olvidó contarle que siempre, toda mi vida, mi propósito fue ser mamá. Pero mi pensado era salir de la universidad, yo salía de 21 años, salir y más o menos a los 22, 23 años hacerme la inseminación artificial y ser mamá. Ujú. Cuando lo conocí a él, si tenía como 16, empezó a pedirme un bebé. Y como todo lo que él me pedía, yo decía que sí. Yo no pensé en universidad, yo no pensé en nada. Empezamos a buscar ese bebé. Pero no podía quedar en embarazo. Y él me decía que yo no podía ser mamá, que yo no servía para eso. Y pues eso empezó a bajarme al piso total, porque era mi propósito y me estaban cortando eso. Luego, inexplicablemente quedé embarazada. Eh, a, los, a los 2 meses de quedar en embarazo empecé a tener amenazas de aborto, tuve 2 o 3 amenazas de aborto. Y bueno, luego fui mamá, luego él se fue, eso fue una cosa rara. Yo me fui con él a Venezuela y un señor malo Ujú. eh, empezó a maltratarme mucho, a maltratarme como no se maltrata a las mujeres. Entonces, entonces Ujú. yo me le volé, la niña tenía 1 añito Ujú. y yo me vine otra vez para donde mis papás. Y de ahí, de ahí, pues, ¿Ya? espérate. Bueno, es que es. Listo. Bueno, entonces, sí, de la persona que te hablaba, el papá de la niña empezó a maltratarme Ujú. física y psicológicamente, a tratarme de prostituta y de servible, de, bueno, y a empujarme, a estrujarme, a bofetearme y pues yo no estaba educada para eso, yo era una persona totalmente orgullosa, sumamente orgullosa. Y me fui, me volé, literalmente hablando, me volé, regresé donde mis papás con la niña Ujú. y como al mes, él llegó también detrás de nosotras. Yo había empezado a trabajar en una rapitienda y iba a almorzar, no iba a almorzar a mi casa porque me quedaba muy retirado, iba a almorzar donde una compañera y yo iba y un día él me alcanzó y empezó a decirme cosas malucas y trató de besarme, yo me esquivé y me tiró como de una manotada, me tiró al suelo, de ahí me arrastró, o sea, eh, un, eh, como un barranco que había, me arrastró hacia allá y empezó a estrangularme y me azotaba contra el suelo, o sea, él se puso encima mío y ahí me estrangulaba. Eso sucedió en un lapso más o menos de media hora en la que yo estuve ahí, yo cada que podía medio me soltaba y gritaba con todas las fuerzas de mi ser, pedía auxilio. Eh, Hubo un momento en que me fui totalmente, veía todo oscuro y y escuché la voz de Mara, escuché a mi hija que me llamaba, me decía, me decía, Marcela, pero yo estaba como en algo totalmente oscuro, ¿no? Ujú. Y de esas cosas que dicen que en un minuto pasa toda tu vida por tu mente, Ujú. eso pasó. Luego ella me gritó más fuerte y me gritó mamá, me Ujú. gritó más fuerte. Y cuando yo abrí los ojos, él estaba tratando de sacar un arma Ujú. de atrás y no me explico cómo, pero lo logré quitar y ahí llegaron unos bomberos y unos vecinos que lograron escucharme y me acudieron. Mi papá fue por mí, mi mamá estaba con la niña, inmediatamente fuimos
a denunciar. Eso no pasó a mayores. La médica que me atendió dijo pues que de milagro estaba viva. Obviamente yo no creía en los milagros, ni siquiera en ese momento creía en los milagros. Pero bueno, después de eso nos vinimos para esta vereda. Al otro día, en realidad, dejamos la casa abandonada, dejamos todo abandonado. Yo quedé totalmente destrozada. Y, pero al tiempo traté de seguir mi vida adelante, normal. Hoy igual no, aún no creía en Dios, no creía solo. Y me había crecido, cada día me iba creciendo una rabia por dentro por ver que la justicia humana no hacía nada. Bueno, no, eso es normal, eso es una pelea, eso no pasó nada. Eh, y hay que perdonar, todas esas cosas. Nunca pasó nada, nunca sucedió nada legalmente, ni por eso, ni porque él no respondiera por, La por niña. las obligaciones, Ujú. nunca ocurrió nada. La niña, como te contaba anteriormente, la niña desde que nació ha sido una persona muy especial, un ser de luz en la vida de todas las personas que hemos aprendido a quererla, que estamos ahí. Eh, Ella se quedaba dormida viendo una imagen que hay ahí del ángel de la guarda que me regaló mi tía Eh, cuando yo estaba en embarazo. ¿Está aquí la imagen? Sí, ella lo tiene ahí. Es un cuadrito del ¿Podemos ángel. verla? Claro, A está ver. por acá. Ella la miraba y se quedaba mirándola y la tranquilizaba y luego se dormía sin necesidad de que la arrullara, ni seno, ni nada, solo se dormía. Y obviamente yo le buscaba la lógica, no, es que la pintura es muy fresca, es muy tranquiliza, Ujú. siempre le busqué otros motivos. Y cuando empezó a hablar, hablaba sola y decía que hablaba con el amigo Jesús, con los anguilitos, ella les llamaba anguilitos, ¿Anguilitos? sí, eran los anguilitos, pero yo siempre le atribuimos eso a la imaginación de los niños, Ujú. ¿ya? Bueno, volviendo al tema, después ella siempre fue así, ¿no? Ella siempre fue muy especial, muy espiritual, a pesar de que nosotros no le inculcábamos nada de eso, porque mi papá era ateo, yo también, mi hermano, mi otro hermano, un vago, borrachito, loco. Ujú. Mi mamá sí siempre fue creyente, pero nos respetó mucho nuestras ideas y nosotros a ella. Entonces, después de eso, empezaron a lloverme propuestas. Muchas propuestas de toda la clase de propuestas que usted se pueda imaginar con respecto a la venganza. Yo contaba mi historia como estársela contando a usted aquí. Me decían, eso es mucho, Ujú. hagámosle, yo no le cobro, la pongo a ver si usted quiere. Si usted quiere, le doy las herramientas para que usted lo haga. Pídame lo que quiera, yo lo hago. Cualquier cantidad de personas me propusieron eso. Y yo sentía tantos deseos de hacerlo, pero tantos eran mis deseos de hacerlo que yo temblaba de ganas por decir que sí. Por... De hecho, una vez alcancé a que averiguaran dónde estaba, porque me hacían todo, la Ujú. inteligencia, todo. Ah, se me olvidaba contarle después de que yo volví, de que me volví, antes de que él tratara de asesinarme, como era tan ignorante, me dijeron vaya a un sitio de esas señoras que leen la mano y todo Ujú. eso. Y yo fui y esa señora me dijo que a mí me habían trabajado.
y que me habían dado unas hierbas para que no quedara en embarazo. Yo no debía haber quedado en embarazo. mm, Y posteriormente me habían dado otras para que abortara y no debió haber seguido el proceso porque esas hierbas que me daban eran supremamente efectivas. ujú. Las utilizan mucho para esos fines. Pero bueno, yo nunca terminé el tratamiento que esa señora me dijo. La verdad me dio miedo. Me dio mucho miedo porque era una casa rara y eso de que salía, cuando me echaba agua en la mano, salía cosa negra y todo, eso me dio Uy, mucho miedo. ujú, Nunca volví. Y entonces, bueno, a mí todo el mundo, retomando, todo el mundo me ofrecía ujú. hacer eso. Y yo tenía tantos deseos de hacerlo, pero una sola cosa me abstenía Bueno, de decir que sí. Y era que yo pensaba, bueno, ¿y yo qué le respondo el día de mañana a mi hija cuando me pregunte? ¿Con qué sale? ¿Con qué cara le voy a salir? ¿Qué le voy a decir? Porque va a llegar ese día que pregunte. ¿Y yo qué le voy a responder? Solo por eso no lo hice. Porque de resto, todo, mi corazón, mi mente, mi vida, todo me decía que lo hiciera. Solo eso. Solo ella me abstuvo de hacerlo. Y yo lo veía y empezaba a temblar, empezaba como que me desfiguraba y era la ira que sentía porque yo lo veía como tan fresco, tan tranquilo por la calle, sin que no pasara nada y yo ahí destruyéndome. Y, y un día en especial, él se metía a mis cuentas de correo, hacía lo que fuera, se burlaba de todas las maneras posibles y como que me daba a entender, hey, aquí estoy, no me pueden hacer nada, no me pueden tocar. Entonces eso a mí me hervía la sangre de rabia. claro. Y un día en especial le pasó y me saludó, así, con ese sarcasmo, con esa ironía. Y yo estaba en el quemal. Uy, me dio tanta rabia, tanta ira. En eso salió, quise pintar, era una forma de liberarme, quise pintar y quise pintar una flor del quereme, que es oriunda de aquí, solamente es endémica del queremal y solamente se da en estos territorios. Y fui a buscar una flor de quereme, pero irónicamente nadie tenía una flor de quereme en el queremal. Nadie tenía una flor de quereme hasta que... Y busqué en restaurantes, busqué incluso fotografías. Pero yo quería pintar una así, natural. Entonces alguien me dijo, mira, el padre le gusta mucho ir a caminar y ir en la cicla por allá, en esos sitios. En eso estaba el padre Carlos y le ayudaba el padre Omar. Ujú, Carlos Rosero y Omar, ahí se me olvidó el apellido. Bueno, el padre Omar. Y entonces allá a la casa cural y el padre Omar me regaló unas flores muy hermosas para pintar y me preguntó para qué eran. Yo le conté y me dijo que necesitaba que le hiciera, que si le podía hacer un pentón para ujú. Semana Santa, de, de la vida antes de Jesús, de Jesucristo, y la vida después de Jesucristo. Yo Ujú, yo acepté hacerle el pentón, hice, era, era una tela negra con prácticamente nada, hice como unos colores, o sea, hice algo abstracto. Y al otro lado había una foto de mi papá y la niña que iban caminando, una foto muy hermosa porque llevaban el mismo paso, entonces decidí hacer esa, pero les hice un camino hacia, como hacia Dios, ujú. ¿ya? Pero no hice un Dios, no hice, ¿no? Sino que allá al extremo del camino estaba, estaba como una luz. Y eso fue lo que hice, a él le gustó mucho el trabajo. El padre Carlos, que lo vio, dijo, esta es la que yo necesito, yo quiero un cuadro, yo quiero un cuadro
de, para, del Espíritu Santo para la época pues que se celebra pues del Espíritu Santo. Sí. Y yo le dije, hágale, como quería pintar. Ujú. Le hice un cuadro de, hice, hice como en un cielo, el cuadro mide 2 metros de alto por unos 50 de ancho. Es bastante grande, fue un reto muy bonito. Le hice un cuadro donde es el cuadro de la reconciliación, donde Ujú. va un siervo y Dios lo abraza y está el Espíritu Santo Sí. con la iluminación de los 7 dones. Pero en vez de ese siervo yo hice a Jesucristo, regresando al Padre Ujú. y abrazados pues por los dones del Espíritu Santo. Al Padre le fascinó. Mientras iba haciendo el cuadro, yo obviamente estaba mucho allá en la casa cural, almorzaba con ellos, Mm. conversaba y ellos me dejaban. Ellos me dejaban que yo pensara lo que necesitaba pensar, lo que creía que era lo correcto. Ujú. Ellos no me atercaban ni nada de eso, ni trataban de someterme pues a la conversión en ningún momento. Solo se creció una amistad muy bonita. Y después de eso, hubo un día que vi a este señor y hizo algo que a mí me detestó, me llenó de repugnancia y de asco. Me, Me hizo un gesto mórbido Ujú. y, se tocó así como el cuello y la nuca, que fue donde él me dejó las marcas de las manos cuando me estrangulaba. Fue una burla muy tenaz, pero en ese momento no quise buscar las personas que me ofrecían eso, sino que quise buscar otra clase de ayuda. Y fui donde unos amigos que estaban tocando en una iglesia de esas de garaje, Ajá. pero Protestante. sí, pero el pastor estaba como ocupado pues con su familia, porque pues aquí los pastores tienen familia, hijos y todo eso. No sé en realidad qué me impulsó a ir donde el padre Carlos. Ujú. Él nunca estaba desocupado, pero ese día estaba desocupado y yo llegué allá, no sé cómo habré llegado, pero supongo que llegué muy mal. Y él me hizo, bueno, él, él empezó yo le dije, padre, necesito ayuda. Yo no puedo. Y él me llevó a un cuarto y empezó a orar. Empezó a hacer oración y dijo que me iba a liberar de todas esas cosas. No él, ¿no? Sino Ujú. Dios, que Sí. me iba a liberar. Hizo oración y empezó a imponerme sus manos. Él tiene el don de la sanación. Ujú. Empezó a imponerme las manos y me hacía repetir cosas. Entonces yo tenía que decir mi nombre, decir que perdonaba a esa persona, pero no podía salir de mi garganta ese perdón. O sea, yo quería hacerlo y necesitaba hacerlo, pero no podía, no salía de la garganta. Me liberó las palabras y cuando yo las dije, sentí como que me hubiera liberado de no sé, Ujú. de algo muy fuerte. Pero fue una lucha muy tenaz. El padre sudaba, yo lloraba a cántaros como si se hubiera abierto una llave y luego me liberó de esas cosas, maleficios que aún tenía en mi cuerpo, que aún Ujú. conservaba. Y luego me dijo que esa había sido la parte fácil. Me dejó descansar un momento y me dijo, esa fue la parte fácil. Mm. Ahora viene lo difícil. Vas a renunciar a tu hija. Y yo me quedé mirándolo y yo, ¿qué? Sí, vas a renunciar a ella y vas a dejar que Dios disponga de ella. Yo me paré y me puse como loca y yo decía, no, mi hija es mía, mi hija nunca se la voy a entregar a nadie. Y, y empezamos a hacer el trabajo para eso, ese mismo día.
Y cuando lo hice fue la cruz más pesada que yo solté. Fue, uf, fue impresionante. Yo llegué a mi casa y mi mamá me dijo, uy, ¿qué le pasó? Porque yo llegué como un zombie, había llorado tanto, pero tanto, tanto, tanto. Y yo llegué y le conté. Y mi mamá dijo, bendito sea Dios. Ujú. Desde ahí empecé a hacer procesos, porque ese fue solo el comienzo. Luego, ese mismo día, algo que no había salido en muchísimo tiempo, que era el estudio con el SENA, Ujú. salió. Así como yo iba saliendo de la casa cural, así, ve que el martes hay una reunión del SENA y que ya vamos a empezar. Y o sea, literalmente hablando empezó a cambiar la vida, empezó a Ujú. cambiar todo. A, a los meses yo empecé a estudiar, al poco tiempo empecé a estudiar y había un encuentro y yo estaba muy nerviosa porque él estaba en otro SENA de Dagua, el señor. Y le comenté al padre y el padre me dijo, te vamos a hacer invisible. Vas a ser invisible ante los ojos de maldad de esa persona. Pero a pesar de que yo ya creía un poco, estaba, o sea, lo vi como Dudando. figurativamente hablando, o sea, Sí. no de que textualmente hablando me iba a volver Ajá. invisible, sino Sí. que, sí, seguramente no. Empecé a hacer ese ejercicio, empecé a orar y decía que le pedía a Dios que me hiciera invisible ante sus ojos de maldad. Llegó ese día y yo me sentí tan tranquila de verlo y yo me le pasaba por el frente, por detrás, por los lados y yo me sentía súper tranquila. Y, pero yo dije, no, pues, ya lo olvidó, ya me ve como cualquier otra persona. Luego una compañera eh, me dijo, ve, ¿sabes, ¿sabes quién me preguntó por vos? Y yo, ¿quién? Esa, esa persona. Y Ujú. yo, ¿cómo así? Y es que no me vio. Dice que no. Me preguntó que si vos habías estado allá. Y yo vine donde el padre, él aún lo recuerda y se burla de mí y hace la cara de que yo, Ujú. ay, sí, padre, es cierto, le dije. Sí me volví invisible. O sea, sí fue Sí. literal, sí me volví invisible literal. Gloria a Dios. Pero, pero pues, o sea, yo como que era muy difícil de creer, Ujú. porque como una persona se vuelve invisible. Entonces ahí empezó el proceso. A los días llamó a alguien que no veía hace muchísimo tiempo, que ahora es mi esposo, y dijo que quería ir a visitarnos, que estaba muy agradecido con nosotros y quería visitarnos. Ujú. Y ahí empezó una relación muy bonita, llena de conflictos al principio, no lo voy a negar, pero muy bonita. Y, y bueno, ahí empezó como todo el proceso. Ahorita nos casamos hace 2 meses, Ujú. llevamos juntos 2 años y medio. Ujú. Y el mismo Señor trató de arruinar eso, trató de arruinar esa relación bonita por medio de la niña. Se acercó a la niña, le decía cosas a la niña, le hablaba con palabras mórbidas, se refería a él. Y la niña llegaba a preguntarme, ¿qué es eso? Es que él, ¿por qué no me puede tocar? Me decía. Hasta que tomamos la decisión de alejarla definitivamente de esa maldad. Y ella empezó a aceptar a mi esposo cuando aún vivíamos juntos y un día le preguntó, empezó a sacar la conclusión de que si San José había sido papá de Jesús sin que, sin que fuera el papá de verdad, porque él no podía ser el papá. Y le preguntó si le podía decir papá y si él podía ser el papá. Y desde ahí empezó como esa relación de padre e hija. Y mi proceso pues aún sigue porque hay muchísimas cosas que mejorar, hay muchas cosas que superar, pero pues por lo menos, mira, ya no lloro cuando cuento esto.
Y la verdad, Dios sí cambió nuestras vidas totalmente. Dios ha ido abriendo puertas y abriendo puertas y puertas y puertas y dándonos a entender que sí existe, que sí es real y que siempre estuvo ahí. Así nosotros lo neguemos y así nosotros no queramos aceptar que está ahí, Él está ahí y siempre estará ahí. Desde ese entonces yo trato de colaborar con lo que más pueda en la iglesia. Yo trabajo para Dios. Si a mí me dice un sacerdote, necesito pintar algo, que es lo único que sé hacer, con muchísimo gusto voy. Y eso sí, él tiene que comprar las pinturas. Pero yo voy y creo que somos una familia bendecida. Al poco tiempo también mi papá se convirtió. Mi papá lleva muchos años más dejando. Y ahorita también es uno de los principales colaboradores de la iglesia. Qué bendición. Y bueno, ahí vamos mejorando, vamos haciendo nuestra familia con el poder de Dios. Tú me habías también comentado algo de las experiencias especiales que tiene tu hija. ¿Quisieras contarnos algo de eso? Bueno, como te digo, ya desde que nació, primero no debía nacer, Ujú, por lo que me daban. Luego, sí, no debía nacer. Luego ella empezó a desarrollar eso. Cuando estaba pequeña ella hablaba con los angelitos. En una ocasión en el jardín habían dos mariposas revoloteando con ella, una blanca pequeñita y una café más grande. ujú, Y ella nos llamó corriendo, mami, mami, vengan, vengan, eso y armó tremendo algarabía, pero las mariposas seguían ahí y nos decía que la blanca era María y la café era Jesús. Pero, sí, hija, sí. ujú, Y ella siguió jugando con ellas hasta que se fueron. Cuando yo trabajaba le decía a mi mamá, ay mami, yo ya quiero que mi mamá venga, puedo mandar un angelito por ella. Y mi mamá decía que ella empezaba a hacer la oración y así conforme terminaba la oración yo iba llegando a distintas horas porque yo no tenía un horario de llegada, yo ujú, trabajaba en una tienda y no tenía un horario de llegada. Y, y siempre ha sido así, ella, por lo menos ahorita las profesoras dicen que ella es la mensajera porque ella todos los días cuando estaba estudiando les daba un mensaje de los ángeles, uno diferente cada día. Las oraciones nunca las hace de memoria, sino que le nacen de lo más profundo de su corazón y son unas oraciones preciosas que a cualquiera le remueven el corazón. ujú. Entonces, pues la verdad sí creo que ella tenga como esa conexión directa con Dios y creo que ella fue el principal elemento que Dios utilizó para convertirnos a nosotros y regresarnos a nuestro lugar, que es a su lado. Ella fue como ese instrumento que él utilizó. Y la verdad ahorita, a veces, en mi egoísmo de madre, siento miedo porque de pronto cuando ya todo esté bien, diga, no, venga para acá que usted ya hizo su trabajo. Me Mm, da un poco de susto eso, pero pues bueno, ya será la obra de Dios la que Él sabrá qué hace todo a su y cómo tiempo. hace, sí. ¿Y qué más? No, está bien. Muchas gracias por tu testimonio. ¿Cómo es la parte del bautismo? Bueno, cuando llegamos a San José del Salado, llegamos a una casa que queda diagonal a la capilla. Ujú, Y Mara cada que pasaba por ahí decía que quería entrar, que esa era la casa de Papito Dios y que esa era la casa de Papito Dios. Y empezó a reclamarnos el bautismo, que ella quería ser bautizada y quería ser bautizada y quería que la bautizaran. Y pues tocó darle gusto, no, en ese entonces todavía no creíamos, no habíamos realizado esa conversión espiritual y irónicamente la bautizamos el día que se conmemora el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ujú. en enero. Qué bendición.
Sí, pero obviamente no, no Claro. sabíamos No, nada no de eso. planeaban El eso. padre Carlos fue el que dijo ese día en la misa. ¿Cómo fue el bautismo? ¿Ustedes conocían las oraciones o algo? No, había pasado mucho tiempo sin horario, estábamos en el primer asiento. Obviamente el papá biológico de la niña no estuvo, por Ujú. obvio. El que lo reemplazó fue mi papá, quien en ese entonces también era ateo. Y nos mirábamos el uno al otro y el padre nos miraba y, ¿cómo es el Padre Nuestro? ¿Cómo es que? ¿Y ahora qué decimos? ¿Y ahora qué hacemos? Era más como por seguir la cosa del momento, pero estábamos como, como quien dicen al lugar equivocado, estábamos más perdidos que embolatados, porque pues no recordábamos nada, no recordábamos muchas cosas y movíamos la boca así como... ¿Dónde estaba Luis María? Claro, me imagino. Creíamos que todo el mundo lo hacía y el padre notaba todo eso, pero él nunca, nunca nos reprochaba. Y cuando mi mamá empezó a acercarse, porque ella hacía mucha oración, pero en su casa, ella no iba casi a la misa. Una vez ella oró tanto por la conversión de nosotros y el padre Carlos, cuando ella salió de la misa, le pampió el hombro y le dice, tranquila que ellos vuelven. Pero ella en ese momento no cayó en cuenta de lo que él le decía ni por qué se lo decía, sino ya después. Eh, por esos días hubo una misa de sanación con Ujú, el padre Carlos y, y yo fui por ir. ujú. Y dijo, aquí hay una persona que la cabeza le hace como una maraca, que vino por curiosidad pero no por fe, pero está viendo que es real. Esa persona era yo. Ave María. Y me dio pena Sí, salir, obviamente. claro. Después yo le dije que había sido yo. Pero sí, la niña fue la que pidió que la bautizáramos y que la lleváramos a la casa de Papito Dios. Fue ella en realidad, no, no, nadie le impulsó, nadie le dijo, sino que ella fue la que nos pidió a nosotros y fue ella quien nos llevó a nosotros, no nosotros a ella. Ujú. Y en las novenas ella me miraba y que yo no cantaba ni que oraba y me hacía así como las mamás a los niños canciones, rece, me daba con el hombro, rece, dijo. Me hacía así, carajo, me decía. Entonces Ve, era como inversión en los papeles. claro, en vez de la mamá obligando a Exacto. la hija, era la hija obligando a la mamá a que rezara. Sí, Qué en bendición. realidad era así. Un poquito vergonzoso, pero sí era así. Tratando de ser yo, quitándome el escudo que le puse a tu amor. Un amor que está presente en todo lo que das. Así dice la gente, regálame esa paz. Quiero lo que tienes que ofrecerme, sé que es mucho. Yo sé bien que tú eres justo lo que busco. Tú que eres el amor, ven, lléname de ti. Tú que eres paz, tú que eres luz y todo lo que hablan de ti. Tú que eres mil respuestas a preguntas del pasado. Ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú que eres tantas cosas buenas.